De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. La siguiente y última pregunta que quedó pendiente es de Alcira Isabel y Dueña Barraza. Y dice así: ¿a qué se refiere la Biblia en Malaquías 2, versos 15 y 16, que es cubrir su vestidura con violencia? Vamos a ver Malaquías capítulo 2, versículos 15 y 16. Gracias, Maracela, por tu pregunta. Vamos de frente a la Biblia a ver qué dice allí la Escritura. Malaquías capítulo 2, versos 15 y 16. Dice así: ¿no es uno el que hizo la carne y el espíritu en ella? ¿Y qué demanda ese uno? Un linaje consagrado a Elohim. Guardad pues vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque el que aborrece y repudia, dice Yahvé Elohim de Israel, cubre su vestidura con violencia, dice Yahvé Sebaot. Guardad pues vuestro espíritu y no seáis infieles. Está interesante la pregunta, está interesante el verso. Creo que hay que leerlo un poco más a profundidad para poder dar una respuesta muy precisa. Creo que hay que leerlo. Yo creo que esa respuesta la vamos a dar para la próxima semana, para poderla leer bien. Hasta ahora la estamos leyendo, para poderla leer, entenderla, interpretarla de una manera profunda. Sin embargo, así a grosso modo, al parecer lo que la Escritura está mencionando es que está haciendo referencia a que Dios le está exigiendo a su pueblo fidelidad y le está exigiendo a su pueblo lealtad. Lealtad no solo con él, sino lealtad también con su esposa, con la compañera de su juventud. Recordemos que Israel tiene algunas particularidades, y es que debido al corazón malo de los hombres, en el tiempo de Moisés, cuando se desposaban, cuando se casaban con una doncella, con una mujer, aquí hay algo, voy a hacer un paréntesis aquí, las costumbres del Medio Oriente son distintas a las nuestras, y ellos en su cultura oriental se casaban con niñas muy jóvenes, y eso es una práctica que existe hasta el sol de hoy. Nosotros aquí en el occidente nos escandalizamos porque vemos el matrimonio de un hombre de 40 años, de 50 años, con una niña de 9. Y yo digo, pero eso es lo que dice la Biblia. Eso pasa en la Biblia. Todas estas mujeres, estas doncellas que se casaban con los hombres en Israel eran menores de edad. Eran niñas de 11, 12, 9, 12, 13, 14 años. Ya 14 años estaba vieja. Entonces los hombres sí eran hombres ya mayores, hombres que podían sustentarlas, hombres que las podían cuidar, que las podían hacer crecer. Entonces, los hombres en esa época, al igual que hoy, somos malos. Y entonces, ¿qué pasaba? Que ellos se casaban con una niña de 9 años, 12 años, 11 años. Y al término de un año, 2, 3, 4 años, veían a otra niña más bonita, ¿sí? Y a esta no les gustaba. Ya las que ellos tenían no les gustaba. Entonces, ¿qué hacían? La repudiaban, decían cualquier cosa, que, ejemplo, no cocinaba bien, o que cualquier cosa que ellos querían inventarle, que no era una buena mujer, que no se sentía satisfechos con esa mujer, etcétera, etcétera, etcétera. O por cualquier falta que seguramente tenían que cometerlas, porque ninguna mujer ni ningún hombre es perfecto. Y seguramente estas niñas se equivocaban. De pronto decían algo indebido, de pronto hacían algo indebido, como todos lo hacemos, pero esas eran excusas que los hombres de Israel tenían para repudiarlas. Entonces, ¿qué pasaba cuando una niña de estas era repudiada, cuando una mujer era repudiada? Que ya ningún hombre la quería. ¿Por qué? Porque ya había sido la mujer de otro.
Y entonces ellos ya, ningún hombre en su sano juicio iba a aceptar a una chica que ya hubiera sido repudiada en su edad temprana de su vida para tenerla de mujer. Eso no iba a pasar. Entonces, ¿qué sucedía? Que estas niñas quedaban literalmente huérfanas. ¿Por qué? Porque en el momento que se casaban, su familia paterna se la entregaba al esposo y el papá no tenía ya ninguna obligación con esa niña o con esa mujer, no tenía ninguna obligación. Entonces la niña pasaba a ser propiedad, digámoslo así, por el matrimonio de su esposo. Él ahora era el que tenía que responder y velar por ella. Pero si él la repudiaba, esa niña quedaba literalmente huérfana, quedaba desvalida, desprotegida. Y si no tenía hijos, peor, peor. Entonces, debido a eso, a esa situación, esa cuestión social y marital que sucedía en Israel, de que los hombres las repudiaban y las niñas quedaban solas, quedaban abandonadas, quedaban desvalidas, Moisés ordenó dar carta de divorcio para que no fuera repudiada. Entonces, cuando el hombre daba una carta de divorcio, él recomendaba, la carta de divorcio era una recomendación. Tenía que decir en la carta de divorcio lo muy excelente y buena mujer que era, pero que él ya no podía seguir con ella. Y la recomendaba. ¿Para qué? Para que otro hombre, de pronto mucho mayor que él primero, dijera, bueno, entonces que se venga conmigo. Y entonces, ya con una carta de divorcio, la mujer o la niña no quedaba desvalida, sino que legalmente se podía volver a casar. Esta es la historia de Israel. Aquí Malaquías, en los tiempos de la restauración, estos profetas son los profetas de la restauración. Ellos acaban de salir del imperio babilónico, de la respuesta que estábamos hablando ahorita con la hermana Tatiana. Ellos acaban de pasar de 70 años de esclavitud, de sometimiento en Babilonia, pasan a Persia y luego durante el imperio persa salen en libertad para reconstruir su ciudad. Pero la ley y las ordenanzas de Moisés estaban perdidas. Ellos no habían guardado durante todo ese tiempo las ordenanzas de Dios. Y entonces los profetas vienen en un discurso deuteronómico, vienen a recordar las palabras. Y esto hace parte de ese recorderis, de ese recordatorio de palabras. Cuando Malaquías les dice que no sean desleales y no sean malos con la mujer de su juventud, de su temprana edad, porque el que hiciera eso estaba, digamos que su investidura de hijo de Dios estaba siendo cubierta de violencia. Es decir, en otras palabras, empezaba a dejarlo para la próxima, pero ya que ya lo respondí. Entonces, ¿qué pasa? Dios le estaba diciendo, tú haces eso y te metes conmigo. ¿Sí? Lo que está diciendo. Vas a vestir de violencia. Yo te voy a destruir, te voy a reventar. Si haces eso, si te casas con una chica de estas y luego eres desleal con ella para repudiarla, para no quererla, para no cuidarla, entonces te la verás conmigo y yo te voy a dañar esa ropita bonita que tienes. Eso es lo que quiere decir, a grosso modo, lo que el profeta le está hablando a los hijos de Israel. Esa es la razón por la que, para cerrar el discurso, el comentario, cuando José desposa a Miriam, José es un hombre mucho mayor, y Miriam, que es el nombre correcto de María, se ha traducido María por la latinización del nombre, pero el nombre correcto de origen hebreo y judío, hebreo y egipcio es Miriam. Por eso la hermana de Moisés se llama Miriam. También. Entonces, cuando José desposa a Miriam, o a la Virgen María, para algunos, para que no sufran tanto, cuando desposa a María, esa es la razón por la que era una virgen. Era una niña, realmente. María era una virgen porque era niña. Y por eso la elección de Dios era que tenía que ser una mujer virgen. Después de los 14 años ya ninguna mujer en Israel era virgen porque ya todas se habían casado. Entonces tenía que ser una mujer muy menor. Cuando José se desposa con ella, sabe que es una niña que no ha conocido varón, que no ha tenido marido porque no lo ha tenido. Es una niña. Y de repente él ve un día que está embarazada. ¿Qué sintió José en su corazón?
Imagínense. ¿De dónde esta niña tiene esa barriga? Algo pasó. No, que el Espíritu Santo. A José le tocó esa historia. A José le tocó esa historia que fue el Espíritu Santo. Amén. Fue el Espíritu Santo, ya estaba escrito, tenía que ser así. Y entonces, ¿José qué hace? Mira usted lo tremendo de esto. ¿José qué hace? Para no ser desleal con ella, para no ser infiel con ella, para acatar lo que está escrito en Malaquías capítulo 2, decide irse en silencio. ¿Qué pasaba si él se iba en silencio? Pues ella quedaba delante de todo el mundo embarazada de él y él era el que la había abandonado. Él prefirió irse para, lógicamente, herido, lastimado porque sintió que ella lo traicionó, pero la amaba tanto por un lado y por el otro lado tenía que ser leal a lo que Dios le había dicho con la mujer de su juventud, el no repudiarla, el no despreciarla. Él prefirió irse para que ella pudiera tener su barriga y él cargar la afrenta de que el hijo era de él y la había abandonado. Porque para él no había consecuencias. Sí, para él no había consecuencias, era el esposo, él era el esposo, ya se habían desposado. Lo que podía pasar era que él dijera, ese es mi hijo, no hay ningún problema. El asunto es que él sabía que no era de él. Y entonces él se sentía engañado, se sentía burlado, se sintió que le pusieron los cuernos. Entonces él dijo, yo me voy, pero si yo la denuncio, si yo digo que ese hijo no es mío, la van a apedrear. Pero él no quería, porque la amaba y porque quería cumplir lo que se ha escrito de no hacer eso con la mujer de su juventud. Con tu esposa no lo hagas, porque te vestirás entonces de violencia. Yo no me voy a meter con Dios. Si ella hizo lo que hizo, pues allá ella. Y yo voy a hacer lo mío. Yo me voy en silencio, me alejo. Que la gente piense que yo la abandoné. No pasa nada. Ella sigue viva. Que nazca el bebé. Etcétera, 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 etcétera. Aquí tratando de pensar como José, ¿no? Dándole lógica y coherencia social y antropológica al hecho. Y entonces, ¿qué pasa? Es tanta la resolución que él tiene de cumplir la palabra y de dejarla ella tranquila, que el ángel de Dios le aparece y le dice, no temas en recibirla, porque el fruto de su vientre es del Espíritu Santo. Entonces él se queda. Sin embargo, eso no fue suficiente porque la gente chismosa de la época, que también había, no crea que solamente la vecina de la vuelta que es chismosa, y en esa época también había gente chismosa, se dieron cuenta y sumaron de que María estaba embarazada. Según las cuentas, no coincidía el embarazo con el desposamiento. Entonces, la conclusión fue que ese bebé vino antes. Y por eso, los fariseos, los sacerdotes y los escribas le decían a Jesús que él era hijo de fornicación. Esa es la razón, y eso es lo que significa, mi hermana Cira. Reitero, pensé dejarla para la semana que venía para darle un poquito de profundidad, pero ya que Dios nos dio la guía para responderlo hoy, pues esa es la respuesta. Espero que haya sido clara, espero que haya sido directa y que haya sido comprensible. Si hay alguna inquietud todavía, por favor escríbela para tratar de aclarar algún detalle adicional. Adelante. De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia,